Y seguimos con nuestras jornadas académicas y quería preguntarle qué tal esos ánimos. ¿Cómo estamos, chicos? Estimados abogados, ¿cómo estamos, estimados abogados? Entonces no quieren chompa, ¿qué pasó? Muy bien, me permiten presentar a la siguiente ponencia y muchísimas gracias por estar aquí, a los estimados capitanes que tenemos allá, nuestro teniente coronel. Muchísimas gracias, ya mismo lo presentamos formalmente y me permiten agradecerle a nuestra estimada doctora por habernos visitado desde la Universidad Estatal de Milagro. Esperemos que venga muy pronto en otros proyectos que tenemos aquí. Señoras y señores, me permiten presentar al siguiente tema, la impugnación como medio de defensa. Señoras y señores, la formación académica es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en Ciencias Penales, máster en Cultura Jurídica, Seguridad, Justicia y Derecho de la Universidad de Girona, España, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y doctora en Ciencias Políticas de México. Dentro de su experiencia profesional, actualmente es jueza nacional de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Ha sido representante principal de la función judicial ante el CNIG, docente en la Escuela de la Función Judicial del Ecuador y funcionaria judicial desde el año 2009. Fue jueza de garantías penales de Bolívar, jueza del Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos, docente y conferencista. Recibamos con un fuerte aplauso a la jueza, la doctora Mercedes Caicedos Aldaz. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto, muchísimas gracias por esa presentación. Para mí es un placer compartir con ustedes en este congreso, pero sobre todo es un placer compartir con ustedes no desde el ámbito de ser jueza, que es un tanto aburrido en ocasiones, sino más bien siendo docente. Así que para mí, más allá de cualquier cosa, es un honor estar aquí hoy y hablar de temas tan importantes y trascendentales como es la impugnación. Gracias. Cuando hablamos de impugnación, generalmente pensamos que es algo así como aislado y algo que no tiene mucho interés, ¿cierto? Y yo quería iniciar hoy con una frase de un ex fiscal general del Estado en Estados Unidos, que decía algo interesante, decía, el derecho o un derecho no es algo que alguien me da, que alguien me regala, ¿cierto? Sino más bien es algo que nadie me puede quitar. Y la impugnación incluye parte de una garantía que corresponde a un derecho, el derecho a la defensa, ¿cierto? Eso está en el artículo 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, en el literal M. ¿Cómo yo puedo recurrir de un fallo? Eso es básicamente la impugnación. Y el derecho a la defensa, en un inicio, era esto que, bueno, esta parte de poder defenderme ante una acusación, ante algún agravio. Ya luego como una parte de mediación entre lo que podemos hacer y no hacer en un conflicto, ¿verdad? Algo para mediar el conflicto entre el individual con la sociedad. Luego algo para, como decía nuestra compañera, algo para mediar un poco la arbitrariedad del Estado, para poderme condenar cuando hablamos del derecho a la defensa. Y finalmente ahora la tenemos como una garantía, ¿cierto? El derecho a la defensa es una garantía que incluye pues, el debido proceso. Yo me voy a enfrentar a un proceso que me está armando el Estado, ¿cierto? Que tiene el poder para hacerlo. Y yo me voy a enfrentar, oye, no como cualquiera, al menos dame algunas garantías, ¿no? Entre estas está el de la defensa, ¿cierto? Y obviamente esto va a implicar que el Estado no se me venga encima como ese monstruo, ¿sí? No se me venga y diga tú eres culpable y punto, como en algún momento era, sino al contrario, que yo me someto ante el Estado, pero bajo ciertos parámetros. Y esto es el debido proceso, ¿no? Yo me someto al Estado con la finalidad de que se determine una decisión
Y entonces eso implicará que yo, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hablamos del debido proceso, de que yo voy a ser oído con las debidas garantías en plazos razonables y por jueces, tribunales independientes, imparciales y competentes. Ok, pero no es que me voy a someter con garantías y voy a quedarme calladito y no voy a poder hacer nada, ¿cierto? Tengo que hacer algo al respecto. O sea, yo voy a decir mi verdad. Y entonces el derecho a la defensa incluye pues contar con un defensor, el derecho a la defensa incluye que pueda ser escuchado, el derecho a la defensa incluye que me den asistencia técnica y gratuita, entre otras cosas. Pero tiene algo muy importante, y es que el derecho a la defensa incluye que yo pueda impugnar un fallo. Ustedes dirán, ¿qué es impugnar? ¿Qué creen que es impugnar? ¿Qué se nos ocurre cuando decimos impugnar? Que no estamos de acuerdo, ¿cierto? En teoría, la impugnación correspondería a decir, oye, no estoy de acuerdo. Para eso, la impugnación se divide en dos parámetros, que es la impugnación de carácter ordinario y la impugnación que es de carácter extraordinaria. Pero de manera general, la impugnación corresponde a una garantía del derecho a la defensa que implica que un tribunal superior, un tribunal imparcial, un tribunal independiente, escuche los argumentos de los sujetos procesales y resuelva conforme a lo peticionado en relación con las competencias. Esto implicará que entonces, si yo no estoy de acuerdo con una decisión y yo observo que esta decisión tiene errores, yo puedo ir y presentar una impugnación ante esta decisión. ¿Para qué? Para que alguien superior, no una persona superior, sino más bien el cargo en relación con las atribuciones y competencias, revise el fallo y advierta si hay o no hay errores. ¿Ok? Y entonces esto implicará que el Estado va a garantizar la posibilidad de que probablemente nuestros tres compañeros que están aquí sentados en la primera fila den una decisión y que no esté del todo cierta, no esté del todo adecuada, ¿no? Esto es que yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el juez Suquillo. Y resulta que el juez Suquillo se equivocó, ya sea porque opción A valora mal pruebas, opción B no sabe interpretar bien la ley, ojo, estoy insultando ahí. O opción C, pues básicamente este juez ni siquiera era competente para conocerme, ¿no? O por último, a este juez le importó un comino que yo tenga derechos para poderme enfrentar en este proceso y finalmente le hizo lo que le dio la gana en ese proceso. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dijo aquí. Y entonces la impugnación, el derecho a impugnar, la garantía de impugnación como parte de una garantía del derecho a la defensa, es la posibilidad de yo decirle al Estado, ratito, yo me sometí a tu poder, me sometí a tu jurisdicción, pero estos tres que me juzgaron aquí adelante se equivocaron. Y yo no estoy de acuerdo con lo que estos tres, obviamente no lo vamos a querer, porque no se me condenó en el ámbito penal. No quiero mucho al juez. Ojo, yo he sido jueza de instancia, de tribunal, a veces no soy muy querida. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, no estoy de acuerdo con lo que dije. Porque me violentaron el debido proceso, porque me lesionaron quizás el derecho a la defensa, porque violaron trámite, porque los jueces no eran los competentes, porque determinaron un valor a una prueba que no correspondía, porque no me gusta la decisión. ¿Cierto? Y entonces la impugnación permite que un tribunal superior revise y diga, tienes razón, estos tres de abajo se equivocaron y pues tengo que corregirlo. O finalmente te diga, qué pena que no te guste la decisión, pero penosamente la decisión es la correcta. No hay ningún error aquí y hicieron bien en condenarte. Eso es una garantía del derecho a la defensa, porque implica que yo puedo decirle a ellos, no estoy de acuerdo con su decisión y quiero que sea revisada para evitar que errores se mantengan en la decisión judicial y que evidentemente un fallo con errores se ejecutaría, más en el ámbito penal, ¿cierto? Pero no es que yo puedo impugnar todo lo que a mí se me antoja.
oye, no me gusta, revócamela, ¿no? Sino que normativamente, si hablamos en el ámbito penal, que es donde yo me muevo como pez en agua, en el ámbito penal, normativamente tengo yo los recursos que puedo presentar, ¿cierto? Y entonces hay, digamos que, dos clases de recursos. Vamos a dividirlos en los recursos de carácter ordinario. Quitar esto porque no sé por qué no veo las diapositivas. Viendo que ya es muy tarde, entonces me voy a centrar. Hay dos clases de recursos, los recursos que son de carácter ordinario y los recursos que son de carácter extraordinario. ¿Cuáles serán los de carácter ordinario? ¿Cuáles se les ocurre? ¿Escucho? Apelación, por ejemplo. Los recursos de carácter ordinario son aquellos recursos que permiten una impugnación amplia, es decir, un examen integral de los fallos. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la de Herrero Ulloa, en donde se habla sobre la impugnación ordinaria, que permite un examen integral. ¿Y qué es examen integral? Pues que se pueda revisar hechos, derecho, valoración de prueba, que se haga alusión a violación de trámite, quizás a vicios, quizás a violaciones del debido proceso, entre otras cosas. Esto implica que sea un recurso efectivo, sin mayor tecnicidad. Es decir, que yo pueda ir y decir, ¿sabe qué, señor juez? No estoy de acuerdo con que se me haya dicho que soy culpable, porque yo no participé en esos hechos y por tanto esa sentencia está equivocada. Si se dan cuenta, no requiero una fundamentación mayor, ¿cierto? No requiero mayor tecnicidad. Eso es un recurso ordinario y eso lo tenemos previsto en nuestra norma en el Código Orgánico Integral Penal, el 653. Obviamente yo no puedo recurrir todo lo que se me antoja, sino de lo determinado por la norma. Por ejemplo, la apelación se puede presentar de los autos de prescripción, de los autos de nulidad, de las sentencias, del auto de prisión preventiva, del auto que me niega la suspensión condicional de la pena, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces el recurso ordinario permite que se haga una valoración completa. Y los juzgadores tienen la potestad de revisar completamente el proceso y aquella pieza procesal que ha sido impugnada. Pero si se dan cuenta, cuando hablamos de recursos, yo les digo cuando yo considero que la decisión es errada, ¿cierto? O cuando yo no estoy de acuerdo con la decisión. ¿Eso qué implica? ¿Que es voluntario o que en todo causa yo tengo que impugnar? Que es voluntario, que se rige por el principio de voluntariedad. Yo no estoy de acuerdo, yo voluntariamente presento el recurso. Implica que yo en cualquier momento entonces puedo dejar de tramitar ese recurso y decir voy a desistir, no voy a fundamentar y por tanto hasta allí llegó ese recurso. ¿Ok? Los juzgadores superiores siempre vamos a analizar los fallos cuando haya la voluntad. Y aunque veamos que existe un error en el proceso, si esa voluntad se pierde y dice ya no quiero continuar con la impugnación, penosamente ya no podemos hacer absolutamente nada, porque tenemos competencia ante la voluntariedad de quien está presentando el recurso. Entonces tenemos recursos ordinarios, como el de la apelación, que me permite hacer un examen integral del fallo, y tenemos recursos extraordinarios que son mucho más técnicos, como casación y revisión. Pero antes de la casación y la revisión, ahora tenemos un recurso novedoso. ¿Cuál es el que no está en la norma determinado como recurso, pero que nuestra Corte Constitucional nos dijo, parece que estamos violando algo por allí y vamos a tener que hacer un recurso nuevo? ¿Ah? El doble conforme. ¿Qué ocurre? Tenemos el derecho a contar con doble conformidad, pero ocurre que como la impugnación es un derecho de los sujetos procesales, ¿verdad? Yo tengo derecho a recurrir, es una garantía del derecho a la defensa, pues puede que sea Fiscalía que recurra de un fallo que ha ratificado el estado de inocencia, ¿ok? Y entonces tengo en un tribunal una sentencia que ratifica el estado de inocencia y luego tengo una sentencia que se apela y en apelación resulta que dice, miren, estos jueces se equivocaron, este señor sí es culpable, le voy a emitir sentencia de condena. Y entonces lo que pasaba en Ecuador, sigue pasando normativamente, es que el único recurso previsto era el recurso de casación, pero el recurso de casación es extraordinario, no cumple con los requisitos de un examen integral. Y entonces la Corte Constitucional, muy inteligente, toma, aunque
no lo pone en específico en la sentencia, toma una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la Mohamed versus Argentina, y dice, a ver, hay un derecho que es el derecho a doble conformidad, y eso implica que una sentencia de condena debe ser revisada por un superior para advertir si hay errores en todo el contexto, sea hecho o sea derecho. Y penosamente en Ecuador eso no lo tenemos previsto. Por tanto, es necesario que contemos con un recurso, que es el recurso de doble conforme, es un recurso especial, es un recurso ordinario. Entonces nos dice la Corte Nacional de Justicia, vean ustedes, señores que andan medio desocupados, pónganse a hacer una resolución que sirva para poder advertir cuál es el procedimiento del doble conforme. Y con toda la razón. Porque Ecuador lo que estaba haciendo era directamente pasar de una sentencia de condena a un examen que no es completo, sino que es un examen limitado como la casación. Se crea el doble conforme y actualmente tenemos el doble conforme que es analizado con jueces de la Corte Nacional, porque recuerdan hace ratico, yo decía la garantía de protección. Esto implica que, por ejemplo, viene ratificación de inocencia, Tribunal de Garantías Penales, ratificación de inocencia, apelación, casación, condena, entonces se abre doble conforme, que es un recurso ordinario. Es una suerte de abrir nuevamente la puerta de atrás, digámoslo así, pero es la forma de garantizar que la primera sentencia de condena sea revisada de manera integral. Eso es hechos, derechos, lo que corresponde a valoración de prueba, lo que corresponde a violaciones de trámite, lo que corresponde a determinaciones de violación del debido proceso. Esos son los recursos ordinarios que tenemos en nuestra legislación. Pero también tenemos recursos extraordinarios. ¿Cuáles son los recursos extraordinarios que tenemos? El de revisión y el de casación. Del primero que vamos a hablar es de la casación. Porque la casación es un recurso que se presenta antes de que la sentencia se ejecutoríe. Y en orden, entonces, sería el primero a ser tratado, porque la revisión es después de que la sentencia se ejecutoría. ¿Ok? Entonces, tenemos la casación. La casación es el monstruo de los recursos. ¿Y por qué es el monstruo? Porque básicamente es un recurso que muy pocas veces puede ser fundamentado de manera adecuada. ¿Y por qué? Porque es un recurso limitado, porque es un recurso extraordinario, pero sobre todo porque es un recurso de carácter técnico. ¿Qué ocurre? Yo presento la casación y llego y le digo al juez, señor juez de casación, yo no estoy de acuerdo con la sentencia que se me dictó por parte del Tribunal de Apelaciones. ¿Y ustedes qué creen que nosotros le decimos? No fundamentó, porque que usted no esté de acuerdo no es competencia mía como Tribunal de Casación. Yo solamente reviso fallos que tengan errores de derecho, no su inconformidad. Porque el recurso de casación lo que hace es verificar que el fallo no tenga errores de derecho. No verifica que se hayan cumplido con los parámetros de valoración probatoria, porque el recurso de casación tiene una prohibición textual en el artículo 656, inciso segundo, que determina que los jueces de casación no podemos ni revisar la prueba, valorar nuevamente la prueba, ni determinar una revisión sobre los hechos dados por probados. Los jueces de casación, si usted va y me dice a mí como jueza de casación, señora jueza, es que yo no estoy de acuerdo con la sentencia, y yo le digo, ustedes conocen el recurso, porque aquí no es por inconformidad con el fallo, sino exclusivamente por errores de derecho. Por tanto, improcedente. ¿Cierto? El recurso de casación es muy limitado. ¿Por qué? Porque se centra exclusivamente a errores de derecho en la sentencia. Y no
No, es como que yo le quiera cambiar su nombre. El nombre de los errores de derecho en casación es tal como está determinado en la norma. No lo puedo cambiar. ¿Ok? Y los errores de derecho que están determinados en el 656 son como agua y aceite cada uno de ellos. Entonces, hablo de contravención expresa del texto de la ley, que es omitir la aplicación normativa. Hablo de indebida aplicación normativa, que es que aplique una norma que no corresponde, dejando de aplicar la que sí. Y hablo de errónea interpretación normativa, que es que le di un alcance intelectivo a una norma que sí era la que debía aplicar, pero que cuando la interpreté lo hice de manera equivocada. ¿Sí se dan cuenta cómo son como agua y aceite? O sea, no hay forma de que subsista una contravención expresa con una errónea interpretación. Porque en la contravención expresa dije no aplicó la norma y en la errónea interpretación dije aplicó de manera adecuada, pero la interpretó de manera equivocada. ¿Sí se dan cuenta cómo se excluye? No es posible que vivan juntas. Entonces, lo que ocurre cuando yo presento un recurso de casación es que yo debo saber qué voy a decir y debo hacerlo de manera adecuada. Porque, caso contrario, lo que me va a decir el juez de casación es hay un error de fundamentación, desconoce la naturaleza del recurso de casación y penosamente el recurso es... ¿Qué será el recurso? Es improcedente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no conoce la tecnicidad de un recurso de casación. Y entonces, cuando hay un error en la fundamentación, porque cuando no se ha fundamentado de manera adecuada, entonces el juzgador de casación también puede revisar la sentencia y advertir si hay errores solamente de derecho. Entonces el juzgador de casación, de mutuo, revisa el fallo y advierte si hay o no errores. ¿Cuáles errores? Contravención expresa del texto, indebida aplicación o errónea interpretación. Y ahí es cuando la sentencia se ejecutoría, ¿ok? Y hay otro recurso de carácter extraordinario que es la revisión, que yo sé que por ahí ustedes están muy interesados, y que es un recurso bastante complejo. Yo diría que es el recurso más complejo de toda la impugnación en materia penal. ¿Y por qué es el más complejo? Porque verán, nosotros cuando estamos decía el doctor Zavala Vaquerizo, nosotros cuando estamos enfrentándonos a un procesamiento, yo les decía hace poco, pues no, lo que se hace es normar el poder del Estado, ¿cierto? Entonces, cuando yo me estoy enfrentando a un procesamiento, yo llego, digamos que con un manto que me protege completamente. Y ese es el manto de la presunción de inocencia. Yo llego inocente hasta que la sentencia no se ejecutoría. Usted puede pensar lo que quiera, pero yo soy inocente. Es más, 30 pruebas dicen que soy culpable. Ok, pero la sentencia no se... Entonces llegamos con un manto, decía el doctor Zavala Vaquerizo, un manto protector. Aquí como que yo tengo una, no sé, como esos super saiyajin que tienen una ola de... ¿Se dan cuenta que tienen como una llama, algo así? Bueno, ya. En todo el procesamiento, el procesado llega con esa llama. No sé cómo se llame. ¿Cómo se llama? Ki. Esa cosa que los protege, ya. No lo sé muy bien, pero la presunción de inocencia es mi ki, ¿ok? Llegué ahí. Pero cuando llegué al recurso de revisión ya no tengo ningún ki. Se me ha ido todo el poder ese que me recubre y penosamente yo ya soy culpable. Entonces yo llegué al procesamiento a decirle yo llegué al recurso de revisión a decirle al Estado, oiga señor, estos 3 que revisaron y los 3 siguientes se equivocaron. Y resulta que usted por un error me condenó y yo ahora le vengo a demostrar a usted que yo soy inocente. Ya el Estado no me demuestra que soy culpable, ahora yo tengo que demostrar. Entonces va y presenta un recurso de revisión por causales limitadas, 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el muerto ya... Imagínense cuáles son las causales, para que ustedes se den cuenta lo difícil que es cumplir con los parámetros de fundamentación de un recurso de revisión y cuán difícil es que me acepten un recurso de revisión. Primera causal, que el muerto que se creía muerto no estaba muerto. Andaba de parranda. Entonces yo al muerto, que se supone que por eso me condenaron, por haber matado a este ser, y que supuestamente estaba enterrado y no sé qué, pues no se murió. Entonces yo voy al Estado y le digo, oiga, usted me condenó por matar a Juan Piguave y resulta que Juan Piguave anda de parranda y aquí se lo traigo para que usted me deje libre. Y me diga que se equivocó, porque yo soy inocente. Restitúyame la inocencia. Ya no ratifíqueme la inocencia, restitúyame la inocencia, ¿ok?
Me tocará probar entonces que Juan Piguave estaba vivo durante todo este tiempo y que no ha tenido la resurrección o el milagro de resurrección y que en consecuencia el Estado se equivocó. Entonces, lo difícil que es probar que el muerto no estaba muerto. 1, nunca he tenido una causa por el muerto no muerto. Tengo 4 años en la Corte Nacional y por esa causal jamás he tenido una causa. Segundo, porque existen 2 sentencias de condena que son contradictorias y se evidencia que una de ellas es errada. Es decir, yo, por los mismos hechos que inicié el procesamiento en contra de Pedro Pablo, pues por los mismos hechos inicié un procesamiento en contra de Martín López, ¿ok? En donde solo participó una persona. Yo voy a presentar revisión porque éramos 4 y resulta que nos condenaron a los 4 y hay más de una sentencia que de condena. Oye, pero el hecho dice que participaron 4. No ha de ser que se equivocaron. Entonces, es cuando hay una sola persona que participó, ¿cierto? Y no es posible que hayan 2 y sin embargo se abrieron 2 procesos en donde se condenó a A por ese hecho y luego se condena a B por ese hecho. ¿Cómo lo voy a probar? Pues con la sentencia, ¿cierto? Y lo importante aquí es determinar que la sentencia que yo impugno es la errada. No, es que se condenó a 2 personas por los mismos hechos en donde solo participaba una y resulta que el que está impugnando es el que sí participó y el otro está preso. Sí me ha pasado. Obviamente va a ser el que siempre fue inocente y fue condenado injustamente, ¿cierto? Y la tercera es cuando, y es una causal ahí sí un poco más fácil y más abierta, cuando se ha emitido una sentencia de condena por testigos o documentos falsos o informes periciales maliciosos o errados. Entonces tengo testigos y documentos falsos, no errados, sino falsos, informes periciales maliciosos o errados. Y entonces yo tengo que demostrar que aquel informe malicioso o errado es el que motivó la sentencia de condena. Porque ocurre también que van y dicen, ese es errado, pero nunca es el fundamento de la condena. Eso más bien era un medio de descargo, que es una prueba de descargo que servía para ratificar inocencia, pero terminó siendo condenado. Es decir, esa prueba no se valoró. Si se dan cuenta, el recurso de revisión entonces implica que es un juicio que usted, persona condenada, le entabla al Estado para decirle al Estado, hijito, estos que me juzgaron a mí se equivocaron, determinando un hecho falso y en consecuencia yo que soy inocente y siempre fui inocente fui declarado culpable y te vengo a demostrar a ti que te equivocaste, que por un error judicial yo estoy preso. Es más, el recurso de revisión está muy fresco por aquí, ¿cierto? Entonces el recurso de revisión es un recurso completamente técnico, hay que hacer un argumento acorde y solamente se plantea una sentencia de condena, ¿ok? Si nos damos cuenta, tenemos 2 tipos de recursos, los recursos ordinarios que implican una impugnación por inconformidad con lo resuelto y los recursos extraordinarios que se limitan exclusivamente casación, errores de derecho, revisión, errores de hecho. El hecho por el cual se me condenó no existe. Ese hecho que se determinó en el que yo participé no es cierto. Y por tanto, usted, Estado, a mí me restituye la inocencia. ¿Sí se dan cuenta cuán importante es la impugnación en materia penal? Opción 1, porque evita que una sentencia con errores se ejecutoríe y que evidentemente condenemos a un inocente. Opción 2, porque permite que aun cuando condenamos a alguien, exista la posibilidad de verificar errores de hecho que permitieron una condena errónea, que permitieron una condena injusta, y en consecuencia que el Estado le permita a la persona no solamente salir en libertad, sino limpiar su honra, limpiar su nombre. La impugnación como tal nos dice que aunque el Estado tiene poder para procesarnos, ¿cierto? Es posible que quienes ejecutan esa atribución de Estado se equivoquen, porque todos somos humanos y nos podemos equivocar, y que por tanto, aun cuando yo me tenga que someter al poder del Estado y que puedan existir errores, estos puedan ser corregidos. La impugnación en materia penal es trascendental.
decía el doctor Zavala Vaquerizo, es preferible dejar libre a un culpable que condenar a un inocente. Y básicamente la impugnación es eso, evitar que un inocente sea privado de su libertad, sea condenado, pero también con la revisión restituir la inocencia de quien ha sido condenado de manera injusta. Y por eso forma parte de la garantía del derecho a la defensa y corresponde a una garantía de protección judicial. Concluyo, porque ya sé que terminé con mi tiempo, con una frase que uso para siempre. Quien ha escuchado alguna vez una ponencia mía habrá escuchado que cierro con una frase de Hannah Arendt. El derecho a tener derechos y el derecho a pertenecer a la sociedad debe ser garantizado por la misma humanidad. Y lo refiero siempre porque creo que quienes estamos en congresos, quienes intentamos prepararnos, quienes estamos recibiendo clases, somos los que garantizamos la humanidad a través del conocimiento, pero también a través del ejercicio. Ustedes son futuros profesionales del derecho, muchos profesionales del derecho aquí, y son ustedes quienes pueden cambiar la justicia del país, que penosamente está venida a menos, pero que yo sé que en un futuro va a estar mejor. Porque todos nosotros luchamos por garantizar, y es el lema del despacho en el que trabajo, una justicia más humana. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Agradecemos a la doctora Mercedes Caicedo. Muy bien, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Cierto. Hacer dos preguntitas nomás, por favor, estimada jueza. Primero a escuchar a nuestros compañeros sobre la retroalimentación. Perdón, ya me estaba sacando el micrófono. Doctora, muy buenos días. En base del principio de la honra y el buen nombre, ¿hay una fecha de caducidad para impugnar? ¿Para impugnar qué cosa? ¿La revisión? ¿En revisión? La revisión. A ver, obviamente los recursos tienen un tiempo determinado, ¿no? En recursos ordinarios tenemos términos, el término de 3 días para la apelación, el término de 3 días para el doble conforme, el término de 5 días para la casación. Pero cuando estamos ante un recurso de revisión que implica una impugnación, una sentencia de condena ejecutoriada, esta puede ser presentada en cualquier momento. ¿Cuál es el requisito? Que esté ejecutoriada, es decir, que ya esté en firme y por tanto que sea una decisión que ya no tiene una revisión en un recurso de carácter ordinario. Puede presentarse en cualquier momento, incluso en el momento en el que la persona ha fallecido, lo pueden presentar sus familiares con el fin de limpiar el nombre y dejar claro pues, que su padre, su hijo, su esposo, no ha tenido nada que ver en ese hecho particular por el cual fue condenado. Puede ser presentado en cualquier momento, pero evidentemente el recurso de revisión arancel técnico debe ser fundamentado de manera adecuada. ¿Qué implica eso? El recurso de revisión, a diferencia de otros recursos, porque se rige por el principio de oralidad, con el Código Orgánico Integral Penal, tiene que ser presentado por escrito ya fundamentado. Es decir, en el momento en el que yo presento el escrito diciendo que impugno el fallo de condena ejecutoriado ante el Tribunal de Garantías Penales ante la Corte Nacional de Justicia, yo debo elegir una causal de revisión, de las 3 que ahorita estábamos tratando. Yo debo advertir por qué elijo esta causal de revisión, afincando el hecho que me motiva a la revisión como tal y obviamente, porque ahora recuerden que yo pruebo que soy inocente, aparejar la prueba necesaria, la petición de prueba. Entonces, si el recurso no tiene esta fundamentación mínima, el recurso no va a ser aceptado, no va a ser admitido y en consecuencia no vamos a pasar a una audiencia, que es la audiencia de fundamentación de recurso de revisión. ¿Puede ser presentado en cualquier momento? Sí, pero obviamente tiene que tener una carga argumentativa acorde a la tecnicidad de un recurso de revisión. ¿Sí? Ok. A usted. ¿Otra pregunta? En la parte izquierda, pues aquí abajo. Doctora. Ah, perdón. Perdón, es que no tengo lentes. Una pregunta, desde su perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el recurso de revisión en Ecuador para combatir la impunidad en casos de alto impacto social? Bueno, recordemos que el recurso de revisión no combate la impunidad como tal. El recurso de revisión lo que hace es evitar que se mantenga una sentencia que es injusta, ¿ok?
Por tanto, el recurso de revisión para lo que sirve es para que el Estado haga mea culpa y corrija errores que han permitido que un inocente esté en la cárcel o que esté prófugo. ¿Okay? La impugnación evita la impunidad, sí, la impugnación en general, a través de recursos como la apelación, a través de recursos como la casación. ¿Y por qué? Porque puede ser que el análisis de los 3 amigos que están acá adelante haya sido el equivocado y terminó ratificando el estado de inocencia. Y entonces la víctima se quedó, estos 3 de manera errónea dijeron que este es inocente, y resulta que era culpable. Entonces eso queda ¿en qué? En impunidad, ¿cierto? Entonces yo le digo, estos 3 se equivocaron, vean ustedes 3 más, revisen y adviertan si hay errores de este tribunal que por corrupción, que por lo que quieran, se equivocó. Entonces estos 3 nuevos de acá, ¿cuál es su nombre? Magali dice, voy a revisar, sí, los compañeros se han equivocado abismalmente y por tanto ahora mi sentencia va a ser de condena. Ahí se abre doble conforme, entonces voy a los 3 de acá y les digo a los 3 de acá, me condenaron por primera vez, yo creo que me revisen el fallo completo. ¿Cómo se llama usted? Jocelyn. Jocelyn, revísele el fallo a Magali, porque Magali yo no sé qué le pasó, estos de acá tenían la razón, pero la Magali se fue. Entonces usted viene, revisa y dice, no, aquí quien tenía la razón es Magali, o probablemente quien tenía la razón es el juez de acá, ¿cierto? Y luego ya usted lo hace y vienen 3 jueces más. Miren cuántos jueces pasan para una decisión y así se equivocan. 3 jueces más. ¿Cuál es su nombre? Natalie. Y Natalie, que es el juez de casación en tribunal, lo que va a hacer es revisar el fallo de acá y va a decir, ¿hay errores o no hay errores de derecho? Y paz, dice, no hay errores de derecho, la sentencia se ejecutorió, sentencia de condena, se evitó la impunidad porque se corrigió el fallo de primera instancia que ratificó el estado de inocencia y evidentemente entonces tenemos ya una sentencia justa, diríamos nosotros, ¿no? Yo soy la persona sentenciada ahora y digo, ¿cómo se llamaba? Natalie con todos los de atrás se equivocaron y quien tenía la razón era el primero. Y entonces yo voy a presentar un recurso de revisión ante acá estos 3 nuevos. Y tengo a Lisette. Voy a decir, vea Lisette, se equivocaron. Estoy cumpliendo una pena, pero se equivocaron. Dijeron que yo maté a Pepe, pero Pepe yo acabo de verlo en una discoteca bailando. Entonces, te voy... Ok, entonces fundamento, presento el escrito y lo primero que va a Magali, ¿cierto? Lisette. Entre tantos jueces ya me confundo. Lisette, lo primero que me va a decir es, ok, ¿y dónde está el muerto? ¿No dices que está vivo? Enséñamelo, pues. Entonces yo voy a tener que llevarle el muerto que ya no está muerto y que está vivo a Lisette, le voy a decir, aquí está, y dijeron que yo lo maté, está vivo. Entonces Lisette va a decir, la verdad es que todos ustedes se equivocaron y quien tenía la razón, estos pobrecitos de acá que les dijeron de todo, hasta los pudieron haber destruido. Estos 3 de aquí han tenido la razón, entonces no estaba muerto, ¿cierto? Entonces si ven cómo la impugnación corrige, obviamente evita la impunidad, pero también cuando vamos a revisión puede que se nos deslizó un error. Con el fin de darle respuesta a la ciudadanía, se nos desliza un error y entonces tenemos el recurso de revisión para corregirlo y decir, ellos tenían razón. Y usted, señor, siempre fue inocente. Y por un error le hemos dicho que usted es culpable, pero penosamente, qué pena, pagó 3 años, vaya, reclame por otra vía, pero aquí le restituyo el estado de inocencia. ¿Sí? Bueno, los aplausos para los